Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos en la Rotonda Comiquera y pues hoy tengo, ya había visto a este autor, curiosamente conocí primero su trabajo y cuando tuve la dicha de ir a hacer una cobertura, ahí lo vi por primera vez y dije, oye, yo ubico su trazo porque no hilaba bien cuál era la obra, pero ubicaba bien el trazo y decía, se me hace familiar. Y hoy precisamente, por fin, pudimos hacer que las agendas coincidieran y por fin podemos concretar esta entrevista que es con Millo Sketch Comics. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludos a toda aquel que nos escuche en la plática, pues, y muchas gracias por invitarme. Oh, muchas gracias a ti por aceptar. Este programa no existiría sin los autores. Entonces, Gracias. pues muy bien, Millo. Dime, ¿tú estás escuchando este eco? Sí, se escucha, perdón. Adelante. Ah, es que escuché un eco. No, disculpen. Bueno, vamos a ver, ¿cómo es que inicias en el mundo del cómic? Bueno, yo, para hacerlo un poco breve, digamos, oficialmente en el año 2014 fue cuando decidí formalizar mi idea como un proyecto de autor independiente. Había tenido una experiencia previa, digamos, como aficionado, ¿no? Digamos que yo, como seguramente muchos otros autores y gente interesada en dedicarse a esto, pues ha tenido como que esa inquietud, ¿no? De aprender y desarrollar este tipo de narrativa gráfica, ¿no? Yo crecí, pues, de alguna manera como aficionado, en primer lugar a los cómics, tanto nacionales como fuera del país, pero después, y tuve esa inquietud de emular lo que veía, ¿no? Lo que leía, y pues de ahí pues ya fue que me decidí, poco a poco acercarme a otras formas de aprenderlo y pues ir creciendo con ello, pero no dejaba de ser aficionado hasta que después de más o menos haber egresado mi carrera de artes plásticas, un tiempo estuve trabajando y a la par de ello, ya que me sentía como con más confianza, pues me animé justamente en el 2014 a lanzar este proyecto. 2014, ok. Y bueno, yo he visto una particularidad en tu trabajo, no en todos obviamente, pero he visto que manejas mucho el cómic mudo. Sí. A mí me gusta porque hubo un debate muy fuerte entre si el cómic debía ser literatura o no debía ser literatura. Y uno de los argumentos para decir que el cómic no puede ser considerado literatura es porque se puede narrar sin letras. Sí, Y es sí, uno de los argumentos más fuertes que tienen para no meterlo en la literatura, pero me encanta porque seguimos hablando de una narración y dominarla también no es tan fácil. Dime qué te lleva a la narración muda. Bueno, sí, todo ha tenido como de alguna manera cuando yo empecé a aprender y a desarrollar mi trabajo como narrador, pues sí, pues es esa búsqueda de la voz propia o un estilo particular de contar las historias e incluso de representarlas visualmente. Entonces, si algo me ayudó mucho cuando estudié mi carrera de artes plásticas, por ahí entre el 2006 y 2011, pues fue aprender pues mucho lo que era formas de, pues técnicas de comunicación, y entre ellas hubo una referencia de un libro que consulté hace tiempo. El autor creo que se apellidaba, o su nombre era Donny A. Dondy, algo así, pero una cosa que me llamó mucho la atención era que él usaba mucho en su teoría una expresión que se llamaba gramática visual. Eso me hizo mucho clic en ese momento, porque yo cuando aprendía diseño gráfico o artes plásticas, pues entendí que sí se podía comunicar con lo visual, e incluso entender que el uso del texto, el texto también es una representación visual. Entonces, aquí voy con esto, con el tema de la literatura y el cómic y todo eso, ¿no? O sea, también no me ha sido ajeno escuchar y enterarme de toda esa, pues a veces entre temas de debate y todo eso, eh,
pues de alguna manera yo traté de tratar de entender por qué el cómic realmente, mm, vaya, yo lo que no quería era que, bueno, yo no lo sentía así como que el cómic fuera algo que pudiera ser no entendido como una expresión artística. Entonces, al involucrarme más en su desarrollo, en conocerlo y todo y practicarlo, pues descubrí que sí, o sea, se puede realmente generar un discurso o una forma de comunicación, incluso puramente visual. Entonces, tanto hay artistas de cómic que usan el texto y lo usan de una manera magistral, pero yo de alguna manera en mi proceso creativo fui aprendiendo a desarrollarlo de una manera así, pues ahora sí, tratando de exigirme que sea puramente visual. ¿Por qué llegamos a una idea de que sea cómic mudo? Eso sí lo he compartido incluso en otras conversaciones, el hecho de que voy a confesarlo de esta manera. Cuando yo empecé a hacer cómic y meterle incluso textos, diálogos, me encontré con un primer obstáculo, que era el hecho de que yo acusaba, digamos que un, digamos que mostraba algunos errores ortográficos. Entonces, esos, los primeros lectores se daban cuenta. Entonces, eso sí, me pesó un poco porque dije, híjole, aquí hay que poner atención. Entonces, eso me hizo clic en el sentido de darle una seriedad, incluso hasta en la expresión textual. Y me propuse eso, o sea, si voy a usar texto en un trabajo de narración gráfica, pues tengo que poner atención incluso hasta en esos detalles. Y si no, tengo que aprender a resolver formas de comunicación que no utilicen texto. También la razón por la que prescindí del texto en algunos procesos creativos fue por la cuestión del tiempo, precisamente por esa atención que requiere involucrar el texto en un trabajo como el cómic, pues digamos que me, me consumía un tiempo extra, ¿no? Entonces tuve que aprender a resolver la narrativa gráfica en un aspecto más visual, ¿no? Entonces, es un poco esa manera de explicarlo, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que es bien interesante porque cuando yo estaba en la secundaria fue cuando comenzó este boom del cómic poético, que precisamente así se le empezó a nombrar al cómic mudo. No solamente ese, cuando ese apareció, bueno, no, porque en realidad ha existido siempre, pero digamos que se volvió como un poquito más comercial, un poquito más visual, más, se le dio un poquito más de foco, ¿no? Porque el cómic mudo siempre ha existido en realidad, pero se le dio más foco y se hizo más experimental en esos momentos, ¿no? Eh, Sí, y cuando se hizo como, cuando a mí me llegó también empezaron las novelas ligeras, empezaron a hibridar el cómic de muchas maneras. Y eso también está muy padre porque a lo mejor, pues uno que pues era bien otaku y andaba por ahí, pues, o sea, nada más podías saber que salieron estas cosas, pero no las podías leer porque pues eran los 2000, o sea, era más difícil conseguir las cosas de importación y todo, pero sí, había producto nacional y eso era lo interesante y lo bonito, ¿no? Cómo a la par se daban estas cosas y luego tú preguntabas, ¿no? Y yo cuando iba ahí a los eventos con los autores les preguntaba que si tenían esta influencia o algo y ellos no lo desconocían completamente. Y era lo interesante cómo llegábamos a las mismas conclusiones de comunicación. sí, sí, ahora sí que hablando de influencias, pues relacionadas al cómic en palabras o así, también lo que he compartido a veces cuando me preguntan eso es una de las influencias ha sido tanto el cine mudo como la animación sin diálogo. O sea, hay muchos cortos animados que podemos ver que a veces nada más están muy musicalizados o solamente representados con sonidos, pero no dejan de ser expresivos, ¿no? Y de tener un valor artístico. Entonces, todo eso ha influido en poder llevarlo a un trabajo de arte secuencial, que es en este caso pues el desarrollo de un cómic.
Fíjate que yo por eso te decía que estoy emocionado de que tú fueras artista plástico, porque yo también estudié artes plásticas. Y yo me acuerdo, bueno, no sé cómo se ve, obviamente cada maestro tiene su forma de dar clases, ¿no? Pero yo me acuerdo que mi maestra hacía mucho énfasis en que los cuadros se pudieran entender, o sea, la narración entera en una sola imagen. Sí, Y hace poco escuché una entrevista de algún compañero que hace cómic igual, que dijo que su maestro lo retaba a hacer viñetas, un cómic de una viñeta. Y cuando yo escuché eso dije, Dios, eso es un cuadro, pero eso es un cuadro, así funcionan los cuadros. Entonces es aquí cuando llegamos a este punto de cómo no están separados los lenguajes visuales, ¿ves? O sea, es que yo no dejo de hacer el paralelismo. sí. Sí, incluso, bueno, es bueno que lo comentes porque sí, a veces también yo he hecho esa reflexión. Si uno analiza, es que eso ha sido lo interesante. Cuando yo ya me involucré más en desarrollar lo que es el cómic, digamos que eché un vistazo atrás hacia lo que yo aprendí tanto en historia del arte y todo ese tipo de temas relacionados. Y me acordé de eso precisamente, o sea, no sé, una pintura de Miguel Ángel, un mural, por ejemplo, el Guernica de Picasso, y cómo ese tipo de expresiones son muy narrativas y que incluso, o sea, si tú pones atención, puedes hasta detectar como unos ciertos frames o unos recuadros que te enfocan dependiendo de la composición del artista, ¿no? Entonces, es una sensación muy extraña cuando desarrollas esta sensibilidad porque incluso llegas a ver, como dices, aunque es solo un cuadro o una viñeta, dentro de ella pueden estar anidadas otras viñetas que posiblemente no estén delimitadas, ¿no? Como con un recuadro, ¿no? Sino que, no sé, es como que la misma sensibilidad que te da la narrativa que te propone el artista. Sí, totalmente, o sea, bueno, es que es que ser pintor también es manejar un idioma totalmente, ¿no? Y aquí no podemos poner globos de diálogos ni nada de eso, entonces por eso te decía que en ese aspecto sí estaba bien emocionada porque dije, ay, alguien habla mi idioma aquí, por fin. Pero bueno, vámonos. Yo sé que estuviste presentando Sinfonía 13 el año pasado en la Feria del Fanzine. ¿Ese fue tu último trabajo más reciente? Sí, es correcto, lo presenté, bueno, digamos que el año antepasado, a finales del año antepasado se publicó, pero casi todo el año anterior fue la difusión de ese último libro, ¿no? Muy bien. Y precisamente me gusta porque Sinfonía 13 mezcla precisamente esto de la música y el lenguaje 100% visual. Sí, sí, la verdad, pues mira, a final de cuentas, cuando digamos que fui descubriendo ese tipo de estilo narrativo, o sea que esa conexión que yo tenía con ese estilo, sin palabras y eso, pues vi que empecé a generar una conexión con el público lector. Entonces hubo público lector que pues sí, digamos que me tenía una buena respuesta a ese tipo de títulos, ¿no? Entonces cuando llegué a la producción de este libro, me propuse digamos un reto variarle un poquito en la cuestión visual, ¿no? Porque los libros previos, uno que se llama Donde migran las aves y otro que se llama Entre colinas cubiertas de plata, eh, justamente llega este nuevo libro y yo siempre tuve, lo confieso, siempre tuve la inquietud de hacer una novela gráfica, pero representada con un estilo de grabado emulando el estilo del grabado en madera, como el grabado tradicional mexicano. Entonces, hay unos autores que la verdad es una técnica de las que más me han gustado ¿La desde mis años de filografía? estudiante. Es la filografía, ajá. Ajá, es Este, filografía, sí, ¿verdad? Sí, sí. ajá, incluso, bueno, uno de mis artistas favoritos,
se llamaba Leopoldo Méndez, Ujú. y sus representaciones ahora sí que me encantaban, ¿no? O sea, y siempre cuando aprendí en el taller de grabado, pues me encantaba tomar las tablas y tratar de hacer representaciones como lo que él hacía, ¿no? Después, con el desarrollo de las técnicas digitales, traté de emular ese estilo de manera digital y poco a poco lo fui puliendo un poco más. Entonces, ya sin necesidad de ir a un taller y poner las placas en un tórculo y todo eso, ya pude hacer representaciones similares a las estampas tradicionales. Entonces, con esa agilidad, digamos, ya tuve más confianza como para hacer una obra de un mayor, digamos que, aliento, ¿no? Como una novela gráfica. Entonces, fue la oportunidad para tomar la historia que propongo en Sinfonía número 13, que es un homenaje a la figura de Juan Herrera Vázquez, un conocido como el Juanote, un personaje muy memorable de aquí de la ciudad de Jalapa, que es donde yo resido. Ok. Y bueno, sé que el de la... Ay, se me fue el nombre. ¿Donde migran las aves? ¿O se me fue el nombre? Sí, Sí, donde migran las aves fue ganador en Pura Pinche Fortaleza Cómic, ¿verdad? es correcto. Muy bien. ¿Nos puedes hablar sobre ese? Sí, la verdad es, híjole, siempre, a veces como ya tengo un poquito más de repertorio, a los lectores cuando me pasan a ver a los stands o a las ferias de libro o así, me preguntan cuál es como que mi obra favorita, ¿no? Y a veces sí me ponen un poquito en predicamento porque, pues, siempre digo que cada obra es hija de su tiempo, ¿no? Entonces, a cada una le tengo cariño. Pero lo especial que hace a esta obra de Donde migran las aves es que fue como un, un punto de inflexión en el hecho de lo que yo venía proponiendo en mi proyecto previamente a lo que vino después, porque yo antes de Donde migran las aves era un autor, digamos que autopublicado, pero ahora sí que hacía más como tipo fanzines, ¿no? Y yo, las primeras obras que proponía eran hechas totalmente a mano, con engrapados, empastados, encuadernados, y eran procesos que me exigían más. Pero cuando llegó el premio de Con donde migran las aves, pues la verdad fue un impulso muy grande en el que agradezco mucho a la editorial de Pura Pinche Fortaleza Comics, ya que ellos realmente a través de su concurso han podido impulsar cada año a los autores emergentes. Esa vez me tocó a mí y la verdad es cuando vi en la convocatoria la descripción de cómo iba a ser el libro a publicar, decían que tú tenías la libertad de mandar la obra, ya sea que tú decidieras hacerla en blanco y negro o a color. Y pues yo dije, no, pues te van a imprimir, ellos van a cubrir ahora sí que la producción de los libros, y en color dije, no, pues la voy a hacer en color. Entonces de ahí nació hacer esta obra. Esta obra la verdad era, normalmente lo platico, cuando platico de esa obra digo que siempre tuve inquietud de hacer una novela o un libro sobre una prisión surrealista, pero donde no representada así como con barrotes convencionales, ¿no? En una historia como de escape de una prisión. Entonces, de ahí derivó a la idea me acordé de la historia del Minotauro, que estaba como aprisionado en un laberinto. Entonces, esa idea como que se fue trabajando hasta el punto de que eh, después recordé, bueno, la metáfora de, a final de cuentas, que la mente eh, constantemente a veces también es representada con un laberinto. Entonces, todo eso se fue conectando y a partir de ahí dije, bueno, y si los personajes que habitan el laberinto vienen siendo las ideas, como en la mente, que están aprisionadas y buscan ser libres, todo eso se conectó, hizo clic, y la forma visual, pues como lo llevo a comentar cuando hago mis presentaciones, pues siempre me favoreció mucho de que también se dio así que fue muy favorable porque pues me acordé de la representación técnica, bueno, la representación artística de René Magritte en el surrealismo, uno de los artistas de cómic que también admiro mucho, que es Moebius, este, y
René Laloux, que es tiene un trabajo que se llama El planeta salvaje, ese lo pueden buscar en YouTube. Oh, y, sí, esta obra francesa. y es correcto, lo irónico es que los tres autores son franceses, o sea, ya ni fue ni siquiera pensado, ¿no? O sea, ya fue porque todo coincidió y se prestó para el desarrollo visual de esta obra, ¿no? Sí, sí, de hecho sí, véanla, es un clásico de clásicos. Sí, incluso, bueno, nada más para agregar, de René Laloux hay otro corto más chiquito que se llama Los prisioneros o Las prisioneras. Igual lo encuentran en YouTube y también tuvo que ver en el desarrollo de la historia porque si lo llegan a ver, van a ver unas coincidencias un poquito en lo visual, ¿no? Pero salvando las distancias, claro. Ok, y también vi que fuiste finalista en el Pixel Art. Sí, justamente el año siguiente, o sea, Así que fue una. cosechaste éxitos así enseguidito. Sí, la verdad, y fue incluso un poquito retador porque todo sucedió casi en la temporada de la pandemia. Entonces, se vieron interrumpidas mis salidas a las presentaciones, a las expos y todo eso. Entonces, quizá eso un poquito me permitió enfocarme más en el proceso creativo y todo, ¿no? Fue algo más como introspectivo y bueno, fue la influencia, ¿no? Y pues justamente después de Donde migran las aves, 2021 participó en Pixelatl, ahí en Secuencia Arte, con una obra que se llama Entre colinas cubiertas de plata, que es una obra que la considero como la hermana de la previa, porque sí tienen muchas coincidencias en cuanto a la forma del estilo narrativo que manejo, pero ahí en esa decidí aplicar más apostar más por una gráfica con influencia de la ilustración hindú. Es que es otra, bueno, como que yo soy una persona que le gusta agregar aspectos o detalles de, de influencias artísticas de otros que he consultado, ¿no? Previamente. O sea, como que no me gusta repetir absolutamente el mismo patrón. Siempre me gusta agregar como que esos toques especiales, ¿no? A lo visual. Sí tienes alma de artista plástico, ya lo acabo de comprobar. Sí, pues ahora sí que ya ni para negarlo, ¿no? Sí, lo tienes completamente. Muy bien, síguele. Sí, no, y bueno, justamente para secuenciarte fui finalista 2 veces seguidas, tanto ese año como el siguiente, con otra obra, que justamente la otra es una que solo han conocido algunos porque no se ha concluido, una que presenté en su momento que se llamaba Pandilla. Es como que otra apuesta narrativa totalmente distinta de lo que he manejado y que es un concepto que hizo clic con otro sector de lectores, ¿no? Pero justamente esa es como que una de mis asignaturas pendientes. Es muy raro que yo tenga obras inconclusas porque esa sí es un poquito más larga y es un proyecto que sí espero ya, ahora sí eventualmente tenerlo listo pues justamente para todos esos lectores que tuvieron la inquietud de seguir sabiendo de él, ¿no? Muy bien. ¿Y tú cuál crees que sea la conexión con todos tus trabajos? ¿Esa inquietud por querer ligar ciertos temas o precisamente eso de siempre querer cambiar el estilo? Bueno, sí, fíjate que he tratado de que, bueno, es como, puede que sea inevitable, no me gusta generalizar, pero hay bastantes autores que pues prácticamente lo que representan es algo muy interno de ellos, ¿no? O sea, la forma en que lo hagan, ya sea caricatura, un cómic muy serio, o un cómic dramático, como sea el género, o incluso hasta superhéroes, o lo que sea, siempre como que va a representar un aspecto
pues de la persona, ¿no? A veces hasta ellos mismos se ponen, ¿no? Yo digamos que también hasta me he hecho mi avatar, ¿no? Pero pues mientras más como que uno va profundizando en el desarrollo de este discurso narrativo, pues sí, incluso lo he dicho, yo soy una persona que, a excepción de ahorita, que por ejemplo estoy hablando, cuando tengo interacción con las personas es difícil como que hable demasiado, ¿no? Entonces, eso también se refleja en mis cómics, o sea, como que mi forma de hablar o de comunicarme es más puntual, o sea, nada más como que digo lo que es y o a veces lo llego a representar más con las expresiones o así, ¿no? Entonces mis cómics sí puedo decir que hablan mucho de mi personalidad. Quienes me conozcan más a fondo, pues y lean mis cómics, pues prácticamente van a ver esa extensión de mí. ¿Y qué que echar el chisme contigo es difícil? Bueno, es como raro porque quizá como ahorita dices, ¿no? Cuando encuentras puntos en común, como, no sé, como la experiencia de artes plásticas o algún tipo de acontecimiento, como que eso hace un trigger, o sea, como que dispara ahí algo en la conversación y ya de ahí no nos paran, ¿no? Entonces son como, pero si son temas como posiblemente ajenos o más superficiales, digo, no sé, posiblemente no lleve el mismo ritmo. Entonces, en el tema de los cómics, pues sí, es un poquito más, eh, quizá los que me visitan en las mesas o en los stands lo podrán saber porque sí hablamos de cómics o me hablan de sus obras o yo hablo de las que ellos traen, si son compañeros o así, ¿no? Entonces, creo que depende un poquito de los temas que se toquen. Sí, cuando fuimos a cobertura no nos conocíamos, pero sí echamos el chisme rápido, sí me acuerdo. Sí, la verdad. Sí. Tengo curiosidad, o sea, me dijiste que la tuya, en tu formación fue como un poco más enfocado al diseño, pero yo he visto la forma en la que manejas el color. Y ahorita que me estás diciendo que tuviste influencia de Leopoldo Méndez, tiene todo el sentido del mundo porque tú manejas un estilo colométrico muy similar al que se maneja cuando aplicas las placas. Cuando aplicas Sí. color directamente en las placas, manejas un estilo muy similar que bien se ve más en el contraste de blanco y negro, evidentemente. En esta ocasión, lo que has producido a color sí se ve. Sí se nota ahí Sí, la influencia, eh, como que cubrió varios huecos que yo tenía cuando yo veía y relacionaba la obra, pero tú llegaste a pintar, a hacer exposiciones, o sea, si te llegaste en algún momento, digo, algunos maestros te meten y te obligan a exponer prácticamente, ¿te llegó a tocar esa etapa de ser pintor? sí, fíjate que eso también lo comparto con amigos y en otras entrevistas. Eh, Normalmente lo que les comparto es que en mi experiencia como estudiante de artes plásticas es muy raro, pero no hice nada de narrativa gráfica, o sea, de cómic, conocida como cómic. Mhm. Este, en ese formato no hice nada de eso, me dediqué más a ser ilustrador, aprender todas las técnicas que podía, o sea, de pintura, pues acuarela, eh, en óleo, en acrílico, en grabado, pues la estampa, ¿no? Que te digo, de mis favoritas, de la que me enamoré, pues fue de la silografía, Sí. pues grabado en madera, pero también otro tipo de grabados como punta seca, cuadros en monotipos, La había una que era en fotografía, la linografía, el punto seco, ¿cuál es? litografía incluso, Ajá. y y lo que me gustaba, o sea, es que yo la verdad cuando entré a artes, entré más enfocado en aprender lo más que pudiera, o sea, lo más que pudiera de técnicas, asimilarlo y también el conocimiento, la teoría y el diseño, pues también la verdad traté de explorar lo más que pudiera porque para mí era muy importante entender lo que hacía, o sea,
como lo compartí en un principio, hacer cómic o hacer mis primeros intentos de historietas o así, era más como espontáneo, o sea, simplemente me sentaba, agarraba un cuaderno, dibujaba lo primero que me viniera y así, ¿no? Pero no estructuraba, o sea, simplemente era muy espontáneo, así como el que agarra la guitarra y se acuerda de las tonadas, pues las toca, ¿no? Este, yo así llevaba mi dinámica. Ya después que empecé a usar todos estos, toda la carrera, revisité todo ese trabajo que tenía y traté de entender dónde estaba, por ejemplo, los conceptos de retórica de imagen, o sea, por poner un ejemplo, ¿no? Y me asombraba el hecho de que sí lo aplicaba, o sea, lo aplicaba quizá de manera sin pensar o inconsciente y estaba ahí. Sí, quizá faltaba alguna idea como más intencional de estructurarlo y eso, pero me encantaba también encontrar esa riqueza dentro de lo que hacía, que no fuera tan rígido, ¿no? Entonces, que a final de cuentas, mientras estudiaba arte, también me decían eso, ¿no? O sea, me decían, no te cases con un solo estilo, no, pues no, trata de eliminar esa rigidez en todo, llevarlo a la regla, a veces hay que revolucionarse constantemente, ¿no? Entonces, es parte de la filosofía que hasta la fecha, pues, la sigo llevando. Fíjate que a mí me pasó algo similar cuando inicié. Te comparto. Yo daba clases de creación de cómic en una asociación de arte, en un colectivo chiquito que teníamos, y conseguimos ¿Mm? patrocinios del gobierno, ¿no? Y ellos dijeron, pues, ¿sabes qué? Les vamos a dar eh, cierta cantidad, les vamos a dar el valor de Casa de Cultura, chalala, chalala, ¿no? Y a cambio de eso, pues ustedes nos apoyan en los eventos culturales. Y yo dije, pues perfecto, nosotros, el grupo de cómic, nos toca hacer un fanzine y seremos felices, ¿no? Y de repente agarran y dicen, dile a esa que dibuje que se lleve unos cuadros para allá. Y yo así de, güey, yo no sé pintar. Y era como Dios me dio a entender, dice yo siempre he dicho que mis primeros cuadros son viñetas grandes, siempre lo he dicho y lo sostendré. Pero después de eso fue como de necesitamos más cuadros y así fue como empezó mi carrera pictórica, o sea, fue accidental. Y ya que Sí. yo cuando me metí a artes plásticas a estudiar, porque dije, bueno, ya estoy aquí, tengo que hacerlo bien, porque evidentemente sí me di cuenta que tenía muchas carencias de todo. Me metí a estudiar artes plásticas y me acuerdo que lo primerito que hizo el maestro de pintura fue decirme, tú vienes del cómic, ¿verdad? Y yo, ¿por qué? Por la forma en la que en tintas de líneas, por tu sombreado, por todo te delata. Y yo dije, bueno. Y entonces fue como una pelea de deconstrucción bien fuerte, porque tuve que reaprender nuevas formas de usar el color, cómo usar las tintas, cómo usar las plumillas, las formas diferentes de agarrar. O sea, fue una onda muy, muy, muy fuerte donde mi cabeza sí choqueó y por eso te decía, ¿no? Y al final de cuentas sí me volví pintora y era tan buena que se me olvidó que alguna vez yo quise hacer cómic. Entonces, hay un montón de cosas, ¿no? Pero a eso voy, como sin querer lo mezclamos y lo llevamos bien tatuado, ¿no? Bien, pero bien tatuado ahí, los gustos, el inicio, ahí siempre está en lo que hacemos. Y por eso que dices, yo me enfoqué en aprender todo lo que te entiendo porque llegas como con sed, llegas con una sed de querer aprender, una necesidad de aprender verdaderamente fuerte. Sí, la verdad, bueno, fíjate que eso eh, no lo mencioné al inicio, pero quizá esta, digamos que entrevista es un poquito como esas películas que dan saltos un poquito más para atrás y luego otra vez un poquito más para atrás, ¿no? este, porque yo siempre, bueno, cuando también he compartido de que los primeros maestros que tuve en el aspecto de hacer cómic fueron mis hermanos, porque prácticamente ellos, al ser mayores, pues fueron los primeros aficionados
y fueron los primeros que se dedicaron, digamos que a hacer una representación de lo que veían o proponer cosas propias, ¿no? Yo cuando los veía, pues realmente los admiraba, y es como tener un artista de cómic ahora sí que a primera fila, ¿no? Y admirar todo su trabajo, pero realmente yo veía cómo ellos desarrollaban su, su creatividad, incluso hasta técnica, y la verdad yo nunca les alcanzaba en ese momento y decía, híjole, no, o sea, sí me frustraba. Por eso también cuando llegué al punto de entrar en la carrera decía, no, o sea, tengo que tengo que aprender ahora que es la oportunidad, ¿no? De que dispongo de ese tiempo, dispongo de esa atención, y va a haber maestros que me van a enseñar. Y fíjate que también comentaste algo interesante que pues no sé qué tanto pasó donde estuviste, pero no sé si, o sea, desde años atrás también en el aspecto académico el cómic no fue visto como que tan, híjole, como que tan aceptado como se quisiera, ¿no? Y los primeros chicos o compañeros que conocía que hacían, no sé, algo así como manga o algún cómic, pues lamentablemente pues como que los iban relegando porque como que no consideraban como que propositivo lo que hacían, ¿no? Y ahorita pues el tiempo va pasando e incluso ya como ya se va institucionalizando ese tipo de discursos, incluso el libro infantil, vaya, otro tipo de propuestas de narrativa que ya realmente están teniendo una mayor presencia. Sí, no, de hecho, ahora no nos vamos muy lejos. El año pasado se tuvo la carpa de narradores gráficos en la Filzócalo. Se va a tener el Salón del Cómic en la Filminería, lo cual es histórico. O sea, acabo de ver el mapa y dije, ay, está chiquito el salón, espero equivocarme y haber leído mal. Pero el hecho de que en el Palacio de Minería, porque es una feria bien fifí, haya un salón de cómic independiente, dice mucho, muchísimo. Sí, sí. Y estamos llegando, yo digo que es una época de oro de cómic independiente mexicano. Pues sí, fíjate que yo analizándolo, no sé, a veces yo pienso en esto, ¿no? O sea, no sé realmente en qué momento podamos estar. A mí solo me da gusto ver que está creciendo, que se están viendo las propuestas por distintos lados. Eh, Siento que todo eso como que va a desembocar en algo, y los que están ahorita o que han estado previamente pues van abriendo camino a chicos que van entrando o generaciones que van entrando con más confianza, ¿no? Yo sí los estoy viendo y ya sin ningún temor de mostrar tanto sus trabajos de ilustración, sus trabajos de narrativa, como ya ven que hay gente que ha dado esos pasos, como que ya ese tipo de obstáculos que tenían generaciones previas, como que ya afortunadamente ya no se están teniendo, ¿no? Y lo que mencionas de los eventos, pues sí, también a mí me da mucho gusto ver en ferias del libro o en exposiciones o incluso ya hasta instituciones abriendo bibliotecas como con apartados para tener narrativa gráfica o cómic nacional, ¿no? Eso se me hace muy padre. Pues de hecho creo que hay una propuesta de hay un directorio de ilustradores latinoamericanos que están Mm, recopilando los nombres, o sea, te tienes que meter a la página y registrarte, pero ya es un trabajo muy bueno, o sea, ya. O sea, sí, que estén llegando a esta iniciativa, la Asociación de Ilustradoras Mexicanas, o sea, ya hay asociaciones, pues lo mucho que se peleó por los derechos de autor, o sea, ya podemos pedir un ICBN para nuestros cómics, o sea, muchas cosas están cambiando, faltan, claro que faltan, pero sí, y fíjate que yo lo comentaba con un amigo de aquí de Jalapa, o sea, yo le decía, no sé si nos llega a tocar ver todo, o sea, todos los resultados de lo que se está haciendo ahorita, pero al menos sí yo sí tengo la confianza de que va a pasar, porque, o sea, empiezo a ver más que manifestaciones individuales, me gusta ver que ya empieza a haber movimientos
o grupitos o intentos colectivos de compañeros que están pues generando sus propios recursos, están autopublicando, ya no solo ves una persona, ¿no? Ves un grupito, por ejemplo, está por la pinche Fortaleza Comics, Sí. Familia Osaka, Editorial Comic Clan, también incluso gente que promueve proyectos, digamos que dan apertura, como Tandem Comics, como Periferia Press, o sea, son opciones que buscan acercar, eh, reducir esa cercanía, digamos, entre los lectores y los autores, sin necesidad como de tanto puente, ¿no? Y eso se me ha hecho muy padre verlo e incluso vivirlo. Pues es que sí, fíjate que cuando yo estaba en secundaria, se empezó como mucho el movimiento para apoyar el cómic independiente y de hecho aquí en México, bueno, en la Ciudad de México hicieron varios eventos de cómic independiente y de repente, ¡boom! Silencio absoluto, o sea, de repente de haber esas convenciones, de estar todo esto, hubo un silencio así y ya no volvieron estos eventos, o sea, algo pasó ahí que ya no, después apareció el Festo, pero otra Sí, vez dejó, o sea, el Festo fue otro boom y de repente otra vez ya no. Y entonces ahorita ver esta continuidad es buena, muy buena. sí, y fíjate, si lo analizas, viéndolo ahora sí como decían, desde un punto de vista más abierto, digamos, contemplando el contexto de todo esto, pues sí, fíjate, eh, se pueden mencionar casos de proyectos que empezaron y duraron 2, 3 años y de repente ya no sabes qué siguió de ellos, ¿no? Pero por lo menos vivieron lo suficiente como para que otros nacieran y de ahí como que se fuera escalonándose esto, ¿no? O sea, como que unos cumplieron su propósito en su momento y de repente vienen entrando otros y con más solidez. Y creo que ahí tú diste una palabra clave que es como como una constancia, ¿no? O sea, ya se empieza a ver algo más constante pues en este tipo de representaciones. Sí, totalmente. Oye, te tengo noticias. Estamos en los últimos 10 minutos del programa. No, pues así llega a ser, ¿no? Pero adelante, ahora sí que lo que gustes aprovechar en este tiempecito que queda. Muy bien. Redes sociales, por favor. Sí, bueno, las que normalmente comparto son mi página de Facebook de Millo Sketch Comics, así me pueden encontrar. También en Instagram, como, bueno, ya ahorita también es Millo Sketch Comics, mi canal de YouTube, en donde se pueden suscribir, igual Millo Sketch Comics, casi todos me encuentran así. Todavía tengo un poquito activo el Twitter, pero ahorita ya estoy, eh, digamos que activando más, es el de TikTok. Entonces, no hay pierde, casi todos me encuentran así, como Millo, Millo, sketch como la palabra de boceto en inglés, sketch, y cómics, ¿no? Entonces, ya hasta lo pueden googlear y ahora sí que les da los contactos casi siempre ahí, ¿no? Sí. ¿Y próximos eventos o próximo proyecto? Bueno, no me gustaría avisarlos porque todavía no me los han confirmado. Yo Ah, espero bueno. que se den pronto. Bueno, a lo mucho ahorita a los amigos que se encuentren en Jalapa o en alrededores, pues es muy común que me lleguen, justamente en mis redes sociales llego a avisar de mis próximas presentaciones, ¿no? Una de las más frecuentes aquí es en un lugar que se llama el Casino Jalapeño, en un evento que se llama Miscelánea Bazar, y casi cada 2, 3 meses estoy presentando y me ha dado gusto que han habido comunidad lectora que se ha acercado justamente por estas noticias, ¿no? Y pues la lo que sí puedo adelantar es la publicación del próximo libro de este año, que es el que voy a estar moviendo, que se llama Una habitación con vista al mar. Que un poquito para adelantar más o menos de qué trata,
es, bueno, es como una historia que lleva la línea narrativa como las que he hecho previamente, de donde migran las aves y entre colinas cubiertas de plata, pero eh, cada libro tiene un concepto. El de las aves es sobre la libertad, el de las colinas es sobre la madurez, y esta va a ser sobre, pues, ahora sí que el paso a la otra vida, ¿no? Ahora sí que es una representación metafórica de ese momento o ese instante en que debemos pasar toda nuestra vida, ahora sí que por última vez, ¿no? O sea que digamos que son esos 5 minutos que la gente dice que ves pasar tu vida. Es correcto. Digamos que es como que la Durante la versión que... caída, por así decirlo. Ajá, Ah, y es una representación particular, ¿no? Pero invita un poquito a que cada uno imagine cómo sería, ¿no? Cómo sería cómo visualiza, ¿no? Es, ese momento que ocurriera para cada uno, ¿no? sí. Bueno, Ay, algo. bueno, por último, ¿Mande? ajá, sí, nada más un último detalle de este libro, el protagonista es un hotel, Ok, un lugar. ¿no? Es nada más como que hay un adelanto. Eso me encanta, me encanta, me encanta cuando toman la narración va de la mano de los ojos de objetos. Sí, justamente, y como lo vieron mis otros libros, uno fue un laberinto, otro fue justamente un lugar de un desierto a un lugar lleno de colinas, y ahora pues va a ser un hotel. Que hay no me acuerdo cómo se llama el cuento, qué lástima, pero me acuerdo que cuando estaba yo en clase literaria, eh, nos dieron a leer un cuento muy extraño que quitaba a los humanos. Quitaba a Ah, todos los humanos y era como una persona se arreglaba en la mañana, pero contada como si la persona no existiera y los objetos se movieran solos. órale. Estaba súper bonito y súper acá, pero sí era un trabajo de coco muy fuerte, porque, y decías, y al final de cuentas nunca supiste quién era el narrador. Yo supongo que era el espejo, pero de todas maneras, el hecho de que no te lo dijeran también te quedó así, ¿qué objeto narraba? No, y después me pueden compartir ese dato para buscarlo. Sí, ahí lo de tener en mis apuntes, porque precisamente ese maestro siempre nos llevaba cosas bien raras y nos llevaba literatura muy rara. Entonces era muy interesante toda su clase. Órale. Y él ha de tener apuntado el nombre, no te preocupes, porque hacíamos muchos análisis de ese tipo de cuentas, entonces te lo voy a pasar, pero sí, 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 sí. Y esto precisamente me recuerda mucho a lo tuyo, entonces ahí van de la mano, ¿ves? Muy bien. Pues sí. Eh, consejos para aquel que se quiera introducir al cómic, dedicar al cómic o está a punto de tirar la toalla en el cómic. Pues, pues que sean persistentes, sean pacientes, porque pues no es un tipo de trabajo donde se den las respuestas. Puede haber gente que tenga o mucha suerte o mucho talento o no sé, sea muy circunstancial todo y sean muy afortunados, qué bueno, ¿no? Pero realmente también este camino para la comunidad pues sí ha sido de mucho picarle piedra, y pues eso, que no se desesperen. Y bueno, también sobre qué estudiar, eh, puedo decirlo así, no necesariamente se tienen que casar con la idea de que tengan que estudiar una carrera de artes, ¿no? Afortunadamente ahorita ya como hay un mayor autoaprendizaje, yo puedo recomendar que incluso si tienen otra opción de estudio o de trabajo que les permita remunerar y autosustentar su propio proyecto, pues que lo hagan, ¿no? Y puedan dedicar su tiempo a que, pues ahorita lo bueno que hay medios como el internet y plataformas que te permiten a través de cursos aprender lo mismo o casi lo mismo que aprenderías en una carrera, ¿no? Pero digo, eso ya es opcional, ¿no?
Pues de hecho hay varios autores de cómic que son autodidactas y lo hacen increíblemente bien. Sí, o sea, es que realmente no estudien o no lo hayan tenido oportunidad de estudiar, porque también hay gente que pues de plano no pudo haberse por necesidad pues dedicado nada más a trabajar, ¿no? Pero eso no implica que no sean capaces de desarrollar un discurso o una forma de contar historias, ¿no? No, sí, bueno, incluso aunque tengas estudios, siempre es prueba y error. Y un Sí. diploma no te garantiza que lo vas a hacer bien a la primera, entonces es prueba de error y pues mucha constancia. Y que incluso, bueno, es como una invitación, no sé, yo trato de ser como una persona, digo, todos tenemos ocupaciones, ¿no? Pero sin problema me pueden contactar o escribir en las redes sociales, con toda confianza preguntar algún tipo de duda, o si no diera tiempo ahorita, ¿no? ¡Qué bonito! Pues bueno, eso vendría siendo todo. Cerramos este episodio. Muchas gracias, Millo, por estar aquí. Gracias a todos y pásenla muy bonito. Sí, pues muchas gracias, producción. Y pues nos vemos el próximo jueves en la Rotonda Comiquera. Bye. Bye.